Hola, muy buenos días o buenas tardes. No estoy segura si me pueden ver. Sí, sí te podemos ver y también me pueden escuchar. Tal vez no sea la persona indicada para iniciar, pero si ustedes quieren pueden iniciar. No tengo ningún inconveniente. Hice un par de comentarios y estoy acá con ustedes para hablarles un poco respecto eh, como un poco como impostora porque no soy creadora de políticas, soy antropóloga y me gustaría hoy hablarle a esta audiencia como una antropóloga y en ese sentido quisiera eh, muchas veces nos tratan de los revolucionarios y de las personas difíciles. Entonces, realmente quisiera explicarles cómo veo este aspecto desde la antropología y básicamente con la doctora Deborah queremos también entender cómo se ve la antropología, al menos para aquellos que ven esas ideas que necesitan ese apoyo y cómo se pueden afrontar los diferentes retos en contextos donde hay saberes tradicionales que afectan las vidas de todas las personas y que no es intervencionalista ni tampoco instrumental. Entonces, desde donde soy como antropóloga del sur y de uno de los países más desiguales del mundo, quisiera hacer lo que hacemos bien, hacernos las preguntas difíciles para poder retar esas tradiciones que existen en estos países, para poder entender ese desarrollo y asimismo entender ese monólogo de de la maquinaria antipolítica, y donde nos podemos preguntar por qué esos programas de desarrollo pues, ya están allí y cómo se han extendido esas fallas o esos errores sistemáticos y cómo esto hace que se alimenta esta maquinaria antipolítica. Para mí, la transición justa, al menos si no lo es todavía, es el camino para llegar, el camino que se está llegando a las diferentes multinacionales y diferentes empresas para poder crecer. Aunque se está utilizando este modelo capitalista dentro de esta campaña, somos responsables de las emergencias que existen a nivel climático y social a nivel mundial, tal como ha sucedido a lo largo del planeta. También me gustaría hablar desde el punto de vista de un político, Engel, que nos decía que aquí estamos aquí para poder ver ese futuro, cómo está planeado y cómo se entiende desde los planes y planes y otros planes y los trabajadores y cómo se impactan las diferentes generaciones. Nunca antes las soluciones del pasado han estado allí para darle cierta instrucción para el futuro que tenemos en hoy en día. Estamos viviendo en ese mundo y estamos tratando de protegernos frente a lo que se viene en el futuro. Para mí, de nuevo, como antropóloga, entonces me gustaría iniciar con una pregunta que todos nos deberíamos hacernos. ¿Cómo se va a ver el mundo en términos de educación y cómo vamos a cambiar en ese momento? ¿O amamos al mundo lo suficiente como para ser lo suficientemente responsables con él mismo? Y también tengo una pregunta en cuanto a la responsabilidad, porque esto se conecta directamente, o al menos para mí se conecta con con la manera en la que vivimos de manera ética y cómo podemos vivir de manera intergeneracional, de modo tal que nos hagamos preguntas no solamente respecto a nosotros, sino respecto a nuestra responsabilidad. Y en ese sentido me gustaría detenerme un momento para preguntarles, ¿amamos el mundo lo suficiente para para amarlo de manera responsable y para lo que el mundo necesita que hagamos? Al hablar de esta responsabilidad, también me gustaría no solamente hablar de la transición justa, sino más bien ponerles unas preguntas, proponerles otros temas en donde hablemos que nos estamos previniendo contra el futuro y también teniendo en cuenta en qué tipo de futuro vamos a vivir, en cómo lo vamos a crear y qué es lo que vamos a crear para para las nuevas generaciones, cómo vamos a hacerlo de manera responsable y cómo podemos darle la vuelta a eso, cómo podemos quitar la cara de ese futuro y podemos mirar al piso y qué es lo que debemos hacer. En vez de hablar de esa transición, estamos hablando de lo que debemos pagar y de lo que tenemos que reconstruir.
Y las preguntas una pregunta difícil es que generalmente se queden con nosotros es básicamente cada vez que miramos alrededor y como temo que pueda suceder es que esta transición justa en un país como el nuestro, con las políticas que tenemos en este momento, en un contexto donde tenemos diferentes tipos de problemáticas, donde tenemos dificultades básicamente con diferentes políticas y con las mismas empresas extractoras de minería, donde cómo vamos a empezar a trabajar y cómo van a extraer esos materiales para crear las tecnologías de esas energías sostenibles. Entonces, en ese sentido, creo que la transición justa es un mundo bastante vasto y es bastante amplio y asimismo tiene la capacidad de extender esas fronteras de cómo pueden llegar cada vez más allá y cómo podemos, en ese sentido, podemos hablar de una vida justa. Y esta es básicamente, es una, una introducción. Entonces, básicamente, como académica del sur, me gustaría hablar de la responsabilidad de la reiteración y la responsabilidad o cómo podemos hablar respecto a esa transición justa. Muchas gracias. Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes para todos. My name is Sabil Mi Mandala, nombre es and Abil Mandala. I'm from Mozambique. Soy de Mozambique. As everyone know, Como todos ustedes Mozambique saben, Mozambique became independent country se convirtió en from un país Portuguese independiente in de la colonia 25 portuguesa June el 25 de junio de 1975, and 1795 since y that desde ese momento time, uh, the la electricity distribución de distribution electricidad was done se by realizó uh, por Electricidade de parte de la empresa Moçambique, de electricidad de which Mozambique. means here in Mozambique. Since Que tenemos acá en Mozambique 1977, as results desde of el nationalization. 77 hemos Uh, estado en este so, proceso de nacionalización. some with the transition, energetic Cuando transition, hablamos de la transición is related energética, with the está two relacionado con points. dos One puntos. El of primero them de ellos is es innovation, la innovación, and the y second el one segundo is de related ellos to está relacionado con expansion la of the expansión traditional network of de la red electricity. tradicional de energía I o don't know de if you can hear electricidad. No me. estoy seguro si me pueden escuchar bien. ¿Me pueden escuchar? Sí, te podemos escuchar. Okay. Ok. So I think that my speech can focus Creo que on entonces this mi point. presentación se puede enfocar en ese Um, punto. First of all, En the primer expansion lugar, la expansión de, para la estabilización stabilized with the con la red Portuguese portuguesa to two towns está en dos for many aldeas cities principales, like Maputo, como por Beira, ejemplo Nampula, and Mane. This is many Moputa y cities otra región, in que estos Mozambique. son de las dos áreas que tienen And mayor concentración does poblacional that en work Mozambique in the y que rural areas. trabaja So en las áreas rurales. the national company La of compañía electricity nacional, la only empresa give nacional de electricity electricidad solamente almost provee 20% de of electricidad people a of casi el Mozambique, 20% de of la Mozambican población people. de Yeah. la Uh, población Mozambique. so 80% of Entonces, Mozambicans live in 80% de rural esta areas. población Mozambique So vive en áreas rurales in and in the city, in the urban areas, y el urban resto areas. está en las áreas But urbanas. in the Sin embargo, beginning al, of en el inicio 90s, de los the first 90, election in en la primera elección que sucedió 1994, en uh, 1994, we created creamos a company called una compañía Funai, llamada Entin called Funai, the que innovation. habla de donde Funai tenemos la innovación. is Funai related se to relaciona con las áreas rural rurales. areas. In Y this en este point, punto is the
tenemos el punto en el que estamos en el punto en el que podemos llamar the use el of uso de any la energía low dentro carbon, o de unos márgenes bajos del uso del carbón. de energia de baixo carbono. Yeah. Entonces, FUNAI FUNAI, a través de, de un acuerdo con la EDM, start empezó a working trabajar en las áreas rurales. FUNAI Y developed esta empresa asimismo desarrolló hydropower una fuente de poder híbrida y solar también ha venido implementando photovoltaic energía fotovoltaica and o paneles fotovoltaicos same en, area en las mismas áreas energy from wind. y al mismo tiempo energía eólica. Related to Ahora, transition, respecto I a la think that transición, we are still creo que todavía in the low estamos level. en un I nivel think so, bajo because porque, o al menos eso es lo que creo, just only porque 20% of the solamente tenemos el can use electricity. 20% de nuestra población que tiene esta There is cobertura. Y challenge allí los to desafíos que tenemos in order en to términos para increase poder aumentar who could enjoy with y electricity para el disfrute de esa in rural electricidad en las areas. áreas But rurales es until now, todavía amplio, we are still pero hasta el momento around todavía estamos 15 alrededor de and los en ese 20% of the porcentaje de inhabitants 80 y using 20% respecto electricity. a las proporciones que están teniendo acceso a esta electricidad. The challenge facing El reto que tenemos our con country, nuestros I países creo think, que is se related to relaciona con technology, la yeah, parte because tecnológica the porque el support apoyo y production lo que tenemos of allí en términos de la energy producción de using low energía que carbon, sea de bajas emisiones de carbono, Europe, por ejemplo, China, dentro de Europa, dentro de China. yeah, so you need Entonces, to have tenemos que tener the el knowledge in order conocimiento to para expand poder expandir DC estas technology tecnologías for dentro rural de las áreas areas. rurales. And Y also we need adicionalmente tenemos to que increase incrementar o aumentar also también in the urban la presencia areas en las áreas because urbanas there porque is more people using porque wood todavía muchas personas continúan utilizando la power leña for como la cooking fuente de poder, por and ejemplo, para also cocinar for y light. también para la iluminación. Thank you a lot. I Muchísimas will stop gracias a here. todos. Me voy a detener en este punto. Muchísimas gracias, Abel. Tal vez para darles una pequeña contextualización respecto a Botswana, especialmente en todo lo relacionado con los aspectos climáticos y con el cambio climático, quisiera decir que nuestro país, entonces, es un hemos experimentado veranos muy calientes y también las lluvias que hemos experimentado han sido impredecibles, pero hasta el momento, en este momento, por ejemplo, estamos teniendo, esta semana misma estamos experimentando ciertas indicaciones respecto a lo que está sucediendo gracias a este cambio climático y hemos experimentado muchas inundaciones y creo que eso es algo que no que algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces, como país, nos vemos una posición vulnerable, tal como el resto del mundo, en términos de que esta vulnerabilidad está enfrentada por la variabilidad en términos de las lluvias, también como el incremento en la pobreza, específicamente en las áreas rurales y para aquellas personas que están viendo más afectados por este cambio climático. En ese sentido, tenemos que tomar decisiones respecto a cómo se pueden tomar decisiones diferentes para no afectar de manera
exponencial la vida de estas personas. En ese sentido, vemos que hay otros aspectos que son bastante normales y también hemos visto diferentes cambios que se han dado gracias a este cambio climático, porque tenemos diferentes cambios que han afectado al sector de agricultura. Y teniendo en cuenta que esta es una fuente de ingresos para, para muchas de las personas en este país, entonces, dadas las condiciones de lluvia de los últimos tiempos, hemos tenido que tomar ciertas decisiones a nivel de agricultura y hemos visto diferentes impactos allí. También hemos visto que muchas veces no estamos listos para eso, para estar en esas condiciones. Pero ahora, hablando desde una perspectiva mucho más sociológica, porque soy una socióloga en formación, creo que todo esto tiene que ver con básicamente permitirle a las personas que puedan participar en ese proceso de generar los cambios que que les va a permitir o que nos va a permitir a nosotros como nación y como región sobrevivir respecto a lo que está sucediendo hoy en día en términos de cambio climático, y en ese sentido deberíamos crear muchos nuevos cambios o generar cambios que nos permitan tener unas alternativas sostenibles para responder a lo que estamos enfrentando y asimismo para poder mitigar los daños que estamos experimentando en este momento. Muchísimas gracias.